Bienvenidos correlones, estamos ahora en el modo carrera, ¿ok? Modo campaña individual en el campeonato de Furia de 4 cilindros, ¿ok? Esta es la serie del Tour de Combustión que al concluir cada uno de estos campeonatos que se van abriendo todas las semanas, nos van a dar de premio el Pagani Zonda allí que ves al final, ¿ok? En este momento solo hay 2 campeonatos abiertos. Tenemos la Furia de 4 cilindros y el Super 6 o el Super 6, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los coches que vamos a utilizar allí en cada uno y cuáles son las configuraciones que les voy a compartir para que vean cuál es el desarrollo. Son 4 carreras por cada campeonato, ¿ok? Luego hoy, cuando estamos el 27, en miércoles 27 de marzo del 2024, ya solo quedan 7 horas para que se abra el tercer campeonato. Entonces de esa manera ya solo quedaría el Titanes B10 que se abre la semana siguiente para concluir esta serie de combustión, este tour de combustión. Así que bueno, vamos a hacer el primer campeonato de Furia de 4 cilindros. Vamos a ver cuál de esos coches podemos aprovechar. Vamos a tratar de buscar un coche que no hayamos usado antes, de ser posible. Y mira todo lo que tenemos a disposición, ¿eh? Mira nada más todo lo que tenemos a disposición. Me pica el ojo el Mitsubishi Lancer Evolution, que recientemente hice una configuración para la categoría de solo V6, ¿ok? La verdad que está muy interesante, ¿eh? No sé qué otro coche. Ya el 4C lo conocemos, el Alpine lo conocemos, el Ford Focus RS la verdad es que no me entusiasma mucho. Me gusta bastante el Honda Civic Type R. Este coche me gusta bastante. Pero sin duda me parece que el Mitsubishi Lancer Evo X GSR del 2008 es el apropiado. Lo digo porque es un coche que va a ser económico de modificar, está en una categoría menor de serie, ¿ve? Viene en clase C, cuando los demás vienen en clase B y clase A, lo cual nos da mucho más espacio de modificaciones, así que vámonos con él. Vamos a seleccionar el coche que ya tenemos, pero claro, el problema es que lo tengo modificado en clase S y no creo que me dejen participar con él. Así que yo como que mejor me compro otro y hacemos una modificación de cero. ¿Ok? Vamos a comprarlo. Otro color, puede ser ese azul Mitsubishi me gusta, un azul celeste. 69.000 de pico de créditos el costo real del auto. Vamos a ver. Ok. En clase A, tenemos que hacer una configuración en clase A para participar en Mid Ohio. Ok, entonces nos vamos a la parte de rendimiento. Primero vamos a colocar un compuesto de neumáticos de carrera. Ensanchamos atrás y ensanchamos adelante, ¿ok? En la conversión de motor, no sé si utilizar el motor de serie o más bien ya de lleno colocar un V6. Aunque también me pica el ojo, este motor es menor. De serie es un bloque de 4 cilindros de 2.0 litros, ¿ok? Pero podemos colocar este de 1.6. Va a mejorar lo que es el balance de peso-potencia, nos va a dar un poco más de aceleración. Vamos a colocar el kit de carrocería y vamos a colocarle un alerón trasero de carreras, el embrague deportivo, la línea nada. Vamos a colocar la transmisión de carreras, diferencial de carrera, las llantas o los rines, como le digo yo. Vamos a colocar los Oettinger, no, quiero colocar los Gran Turismo. ¿Dónde están? Aquí, los Gran Turismo GT, que le quedan bien. Vamos a aumentar el tamaño de los rines adelante y atrás. Ok, ahora en la parte de frenado colocamos los frenos deportivos o de carrera, sí. Amortiguación de carrera, barras estabilizadoras de carrera adelante y atrás, reducción de peso, preferiblemente a tope, refuerzo del chasis, eso va bien. Y la brida de admisión, podemos aumentar el flujo. De momento no lo podemos hacer, porque si lo hacemos, aunque lo pudiese hacer, pudiese aumentar el flujo, más bien voy a reducir el peso. ¿Con eso será suficiente? Sí. Ok, vamos a hacer esto. Sí, vamos a aumentar el flujo de aire. Y creo que ya estamos listos, ¿eh? Ajá, vamos a colocar esto al tope y esto aquí. Ok, en la transmisión,
eso es algo importante. Fíjense que yo le había ensanchado en principio, le había ensanchado los neumáticos delantero y trasero. Pero cuando tú pones el kit de ensanchamiento de carrocería, entonces te da la opción de colocar los neumáticos todavía más anchos, ¿ok? Entonces tienes que estar pendiente allí. Ahí lo subí a 275 milímetros en la parte de adelante y 305 en la parte posterior. ¿Okay? Ahora, para equilibrar y llevarlo, nos quedan solo 2 punticos para llegar al límite de la clase A. Clase A 700 el límite, estamos en 698. Colocamos la línea de transmisión. Uy, se pasa pero por poco, ¿eh? Vamos a colocar el deportivo de momento. Ok, vamos a dejarlo así de momento. Yo creo que es suficiente, ¿eh? Ya va, espérense algo. No sé si... No, es que ya no podemos hacer más nada. Yo creo que así estamos bien. Conseguimos los puntos, vamos a comprarlos. Para conseguir 8.825 Car Points necesitamos invertir 79.425. Bueno, perfecto, no pasa nada. Ok, ahora vamos a tunear, vamos a mejorar los valores de tuneo. Vamos a reducir la presión de las gomas delanteras a 2.1 y las traseras a 2.0. La relación de las marchas vamos a colocarle un poquito más de aceleración. Puede ser así, a 4.45. Vamos a alargar un poco la primera marcha, vamos a alargar un poco la segunda, las vamos separando ligeramente para crear la curva ascendente de aceleración que tanto les he explicado. Aquí y aquí. Ok, fíjense que mejora, se ponen en números verdes en la aceleración, ¿eh? ¿Lo ven? Ahí mejora bastante la aceleración. O sea que el tiempo de respuesta va a ser inmediato, va a ser mucho más efectivo. Vamos a colocar menos 2 grados en la parte de adelante, vamos a colocar menos 1.5 en la parte de atrás. Aquí colocamos 2 grados negativos, 2 positivos, 5.2 de ángulo de rueda, barras estabilizadoras. Como esto es un coche de tracción total, vamos a colocar las barras estabilizadoras delanteras más ligeras, ¿verdad? Y la parte de atrás más rígida. En los muelles los podemos dejar así o podemos reducir un poco más aquí para darle un poco más versatilidad y un poquito más rígido en la parte de adelante. Por ejemplo, aquí, ¿ok? Y ponemos al piso el centro de gravedad y ahora por último vamos a colocar aquí 4 puntos delanteros, 4.5 en la parte de atrás, aquí vamos a colocar 3.3 y aquí vamos a colocar 4.5, ¿de acuerdo? Colocamos 3 puntos positivos en la geometría, la compensación de altura del centro de balanceo, menos 2 grados acá y aquí lo subimos a 24.9. Carga aerodinámica, vamos a ayudarlo un poquito, 62% en la trompa y un 90% en la parte de atrás, el alerón trasero. Miren esos números en verde, qué belleza, ¿eh? Qué lindo se ven, parece un árbol de Navidad. Ok, equilibrio de frenado al 48% y un 81% de presión de frenado. Esas son las cifras que me gustan a mí, pero recuerden que ustedes pueden jugar entre un 81% y un 120%. En el diferencial, recuerden que este es un coche de tracción integral, 35% de aceleración, 5% en la parte delantera, 75% de aceleración en la trasera y 35% en la desaceleración. Y aquí lo llevamos a un 65%. Necesito que el empuje de aceleración venga de atrás, ¿ok? Ahí garantizamos el rendimiento del coche. Cruzamos los dedos, nos vamos al circuito en Mid-Ohio y la intención es iniciar desde atrás en la posición 24ª, ¿ok? Ya saben. Ok, señoras, ya estamos en el circuito de Mid-Ohio, nos vamos a saltar la práctica, no necesitamos la práctica. Desde aquí podemos ya colocar nuestra estrategia de gomas, como el tiempo es muy bueno, es seco, colocamos las llantas, los neumáticos deportivos y reducimos el porcentaje de combustible suficiente para cubrir 5 vueltas de la carrera. Vamos a ver que se actualice allí. Ok, tenemos que reducir al 19%. Con 19% de combustible cubrimos 5 vueltas y media y así mantenemos el coche ligero. Colocas el compuesto de neumáticos blando y nos vamos directo a la carrera. Omitimos la práctica, sí. Está bello el coche, ¿eh? Miren qué estética tienen, qué belleza se ve. Hermoso coche, nunca pasará de moda. Vamos a la carrera, verificamos la dificultad, ok. Los drivatares
lo más rápido para más diversión, reglas deportivas y seleccionamos la posición 24ª. 6.700 créditos, sí, nos metemos en el podio en esta carrera. Uy, miren qué colección de vehículos estupendos hay en esta categoría, ¿eh? Interesantísimo. Hay mucho coche de tracción delantera. Eso es algo que a nosotros nos juega a favor. El líder es un Subaru. Ok, vámonos. Vámonos a la carrera, vamos a ver qué podemos lograr. Ya sabes que tenemos que conseguir los espacios, evitar conflictos innecesarios. Uy, cómo suena, ¿eh? Uy, cómo suena. Y ahí se ve genial, ¿eh? Vamos. No está muy preocupado por la aceleración, ¿eh? Eso es, vamos. Hay que dar espacio y esperar la ventana. Y ahí está. Bien, vamos. Vamos a usar el rebufo de los contrincantes. Muy bien. Uy, perdió el control el Porsche. Vamos. Aquí está el Alpine A110. Hermoso coche, muy competitivo también. El 4C también lo tenemos aquí adelante. Vamos. Uy. Qué buen adelantamiento, vamos. Permiso, señor. El Ford Focus. Que le queda muy bien ese white body. Bien. Ok, ya estamos en el podio, señores. Ahora lo que tenemos es que marcar ritmo suficiente para alcanzar al líder y arrebatarle el dominio de la carrera. Vamos. Ok, el Subaru se interpone y lo dejo atrás sin resistencia. Vamos. Entramos aquí, ya sabes, este sector como me gusta a mí. Bien, muy buena estabilidad. Se conduce muy suave. Muy lindo el coche, ¿eh? Uy, se va largo ahí el Subaru, perdió el control ligeramente, que también tiene un ensanchamiento de carrocería y tiene un complejo sistema aerodinámico en la parte posterior que parece de derrapes. Vamos, mira cómo me tranca, ¿eh? Como me trancó el Drivatar, qué interesante, vamos. Uy, se le derrapa. No tienes cómo resistir, no, que va. Adiós, arrivederci, Ey. ¿Cuál es la falta de respeto? Sí, señores, con esa maniobra conseguimos por fin el dominio de la carrera apenas en la segunda vuelta de las 5 pautadas. Ok, mis amigos, estoy terminando la carrera, pero estoy preocupado porque me queda nada de combustible. Mi cálculo del combustible fue muy al límite, ¿eh? Uy, me estoy quedando sin combustible, ya me está fallando, pero crucé la meta cuando ya no me quedaba nada de combustible en el tanque, ¿eh? Cuidado allí con la estrategia, necesitábamos un poquito más. Ok, mejor tiempo del circuito 1:30, 856 milésimas. Muy buen desempeño esta configuración, pero pendientes con la gasolina, ¿eh? Ok, los primeros 28 puntos del campeonato. Vamos a seguir avanzando. Bonito podio. Ok, nos vamos ahora a Grand Oak. Ok, el segundo circuito de las 4 carreras. Y por ahora el límite se mantiene allí, en clase A, 700. Así que bueno, continuamos. Dice que hay clima tormentoso. Acá vamos a ver si es en lluvia. No me preocupa para nada.
Aunque se ve todo soleado, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Aunque sí ahí parece que hay nubes. Vamos a ver. Combustible. Ok. Son 5 vueltas. Vamos a colocar, no sé, un porcentaje así. De 8 vueltas por lo menos. No vaya a suceder lo mismo. Colocamos el compuesto blando y nos omitimos la práctica. Recuerda que si tú quieres practicar y conocer en profundidad el rendimiento y el comportamiento del coche en cada circuito, te recomiendo que lo hagas. Y también puedes conseguir una bonificación adicional si consigues allí mejorar el tiempo que te indican en la práctica. Así que nos vamos a la carrera, seleccionamos, sí, dificultad al máximo, la posición 24ª, 6150 créditos si nos metemos en el podio. Misma configuración, mismo motor. Ahora sí se ve que ya se fue el sol, está tapado por las nubes de lluvia. Vamos a ver si logramos sostenernos hasta el final. Si es que no es necesario entrar a boxes, vamos a ver qué pasa. Hay gotas, está cayendo algunas gotas de agua. Vamos a ver. Bien. Ok, es el circuito nacional en reverso. Muy bien. Una escalada, buena escalada. Cuidado ahí, no queremos choques. Un toquecito ahí para decirle que estoy acá al lado. Muy buena. Permiso, muchas gracias. Muy caballeroso de su parte. Vamos, bien. Uy, cuidado, frenó demasiado. El 4C. Uy, me ponen una penalización de medio segundo por ese pequeño contacto. Adiós, Subaru. Eso es la curva. Muy buena curva, muy estable. Y ahí se me fue un poco largo. Vamos. Buena salida. Nos estamos acercando al Alpine rápidamente, le estamos descontando tiempo. Ok, estamos desarrollando la segunda vuelta de las 5 pautadas. Y yo creo que también la vamos a ganar sin problema, Vamos. Controlando el acelerador. Un pequeñito toque en el freno. Uy, eso es. Me meto ahí en el rebufo. Vamos a ver quién tiene más velocidad. Vamos. Se fue a la arena el compañero del Alpine. Ok, vamos a ver cuál es el líder, qué coche es. No lo identifico todavía. Uy, me voy largo. Ah, es un Subaru también, Un Subaru, pero sin white body. Eso es. Buena curva, vamos. Vamos a darle rápido antes de que caiga la lluvia. Vamos. 4 segundos le descontamos a la vuelta anterior, vamos. Bien. Cuidado allí. Eso es. Vamos. Quedan 2 vueltas.
Ok, suficiente rebufo. Ahora es momento de dominar. Y se defiende, ¿eh? Uy, 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 están cayendo más gotas. Cuando estamos por entrar en la cuarta vuelta, la penúltima del circuito, está cambiando el clima. Se va a poner peliagudo. Vamos para la última, que sí, yo creo que sí podemos aguantar. Yo creo que no es necesario entrar a boxes. Aunque si llego a ver el splash, si empiezo a sacar agua por detrás, ahí sí tengo que entrar a boxes, irremediablemente, ¿eh? Por ahora está bastante razonable. No está tan mojado, vamos. Uy, me salí. Uy, otros 700 milésimas, vamos. Un segundo, 200 milésimas en mi contra. Vamos, vamos. Hay que mantener el enfoque. Uy, me vuelvo a salir. No. Ok, cerramos la carrera, señores, por ahora. Creo que con suficiente ventaja como para que no nos afecte la penalización. Sí, efectivamente, ganamos la carrera, 1.22, 199 milésimas. Muy buen tiempo, la verdad, ¿eh? Excelente tiempo de vuelta. Y seguimos a la cabeza, ya tenemos 56 puntos totales del campeonato. Seguimos dominando, vamos a la tercera ronda. Vamos a ver si cambia la clase. Uy, nos vamos a Virginia. Son 3 vueltas, se va a pasar rápido. Ok, seguimos al límite de clase A. No tenemos que hacer nada, no tenemos que tocar el coche. Y la verdad que no le voy a hacer nada porque estoy contento con el desempeño. Funciona muy bien, tiene buena maniobrabilidad, aceleración, velocidad. Tienes mucha estabilidad en las curvas, se maneja muy suave. ¿Qué más podemos pedir? Ok, revisamos la estrategia de combustible y de neumáticos. Colocamos suficiente combustible para hacer 3 vueltas. Vamos a colocar combustible para 5. Compuesto blando. Omitimos la práctica, sí señor. Seleccionamos ir a la carrera y la posición 24ª. Recuerda también que este circuito es demandante, es estrecho, complicado, pero es mi favorito, así que ya lo tengo bastante dominado, ya sé cómo funciona. Bonita colección de coches, bonita caravana. El líder es un Clio RS 16 del 2016. Excelente coche. Por cierto, tengo una configuración interesante de él. Originalmente de tracción delantera, como todos los Clio, pero le hice una configuración tracción trasera que es muy interesante. Ok, regresamos con nuestro Evo. Mira qué belleza. Vamos. Ok, vamos a buscar espacio. La parte interna. Bien. Uy, me voy largo, Uy, casi ocurre un desastre. ¡Epa! ¡Hey! ¿Qué pasó? ¡No! Bien. Muy bien, eso es. Bien, vamos. Uy, no, frenado demasiado temprano. Permiso, gracias. No.
me está arrastrando. Me arrastró el tipo, ¿eh? Porque ya estoy en el podio, pero los líderes, aprovechando todo ese conflicto, se escaparon bastante. Y solo son 3 vueltas, así que no está fácil. Tengo que exprimir todo lo que tenga para alcanzarlo, ¿eh? Vamos. Por cierto, son 7500 revoluciones por minuto. ¡Qué barbaridad, eh! Vamos, 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 que sí se puede. Buena curva, vamos. Uy, cuidado. Bien. Vamos a la segunda vuelta y nos estamos acercando a la segunda plaza, vamos. Uy, me voy largo otra vez. Como se sobrecalientan las gomas, es un Focus, el que va en la segunda posición. Muy buena trazada. Qué buena trazada el Focus, Vamos. Uy, ahí perdió el control. Bien. Allá va el líder, pero va a estar difícil poderlo alcanzar. Tiene mucha ventaja a su favor. Vamos. Eso. Bien. Uy, ahí le descontamos bastante, Mucho tiempo lo hemos descontado. Last lap, let's go. No, me salí. Uy, 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 me salvé.
Bueno, solo me queda la recta, el sector más veloz. A ver si puedo aprovechar el rebufo. Uy, está frenando, mucho. Se fue. ¡Listo! Conseguimos la victoria, señores. Todo sale bien. Ya queda muy poco para terminar. Muy buena maniobra. Y bueno, vamos a llegar con un poco más de una vuelta de combustible, Uy, ahí casi reviento el motor, Vamos. Bien. Sí, no hay nadie afuera, no hay nadie detrás, así que celebración. Ajá. Ok, miren qué locura. Mejor tiempo de vuelta 2:43, cuando el que se acercó más hizo 2:48. O sea que el Ford Focus logró avanzar y adelantó al Renault Clio, y un Alfa Romeo 4C también llegó en la tercera plaza. O sea que el Clio, que estuvo dominando hasta el cierre por esa salida, quedó atrás. 84 puntos en total. Ahora sí nos vamos a la última carrera de este campeonato. Bonito, muy bonito podio. Ok, probablemente nos pongan un límite de clase nuevo. Vamos a ver, en Maple Valley. Ok, sí señor. Ahora fíjate, ahora tenemos clase S. Límite clase S en 800. Ok, entonces rendimiento. Bueno, usando este mismo motor, vamos a aumentar el flujo de aire. Yo no sé si me quedaba algo pendiente. Yo creo que no, Yo creo que está todo a tope. Ok, esto. Máximo le bajamos allí el peso máximo. Ensanchamos el compuesto, perdón, aquí. A tope el compuesto delantero que nos había quedado pendiente. Y creo que ya no más. Sí, el embrague de carrera. Transmisión, línea de transmisión de carrera, eso está listo. Yo creo que ya. Porque pudiésemos cambiar el motor, pudiésemos colocar un motor, por ejemplo, este de 3.7. Yo creo que no es necesario, yo creo que así se va a quedar perfecto, Sí, vamos a dejarlo así. Ya vieron los ajustes que hice, más que todo, ya las últimas afinaciones. Confirmamos. En tuneo vamos a revisar lo que es la transmisión, vamos a colocarle un poco más de desplazamiento. A ver, esos números. Ok, eso me gusta, alineación perfecta, todo lo demás tal cual como lo habíamos dejado. Sin problemas. Y creo que los frenos estaban en deportivos, ya va. O estaban ya de carrera. Frenos, no, ya estaban de carrera. Ok, señores, continuamos. Vamos a Maple Valley. Es casi la misma configuración, lo único que reducción de peso total, ensanchamiento de goma delantera al límite también. Ok, así que estamos combustible, son 4 vueltas, vamos a colocar 24%, compuesto de neumáticos blandos, y omitimos la práctica, decimos que sí. Iniciamos la carrera, 24ª posición, creo que hay neblina, espero que no llueve. Ok, y de noche, Aquí ya sabes que el problema de Maple Valley es que se desgasta mucho la goma, pero como nuestro coche ahora es más ligero, la ligereza hace que el coche desgaste menos llanta, menos goma. ¿No? Estamos ahí espacio. Ahí rozando pintura. Uy. No. Total time penalty is about 2.5 seconds.
Ok, vamos a ver cuál es el comportamiento. Ya sabes que Maple Valley desgasta mucha goma. Y tenemos que buscar espacio, mientras conseguimos el ritmo de carrera que necesitamos. Uy, ahí rozando pintura, Bien. Uy, no me salí. Uy, me salvé también. Vamos, quinta posición. Rápido. Bien. Ahí está el Clio. Uf. Se rezagó ahí el Subaru. No aguantó la presión, Uy, uy, uy. Ok, señores, ya estamos llegando al cierre de la carrera con una ventaja significativa en relación a los rivatares, así que dominio total del circuito sin problemas, sin penalizaciones, sin resistencia. Y última curva. Vamos. Cerramos la carrera, 1 minuto 33, 542, el mejor tiempo de vuelta. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya pueden ver el desempeño de este Mitsubishi Evolution 10 del 2008. Es estupendo, es maravilloso para dominar todo el campeonato, Así que ya les mostré cómo hacer los ajustes pertinentes, los detalles técnicos para conseguir ese desempeño que vieron allí. Es un coche que se maneja de verdad como una seda, tiene suficiente caballaje como para pasar a los derivatares como si estuviesen estacionados, y me encantó el resultado, de verdad que sí. Así que bueno, ya lo que queda es seguir a la próxima serie, que muy pronto también las estaré compartiendo con ustedes, y por ahora me despido. Un abrazo, mis correlones. Recuerden darle like, compartirlo con sus amistades y nos vemos en la próxima.